Imagina esto, un niño de apenas 6 años, durmiendo en el suelo frío de un depósito, arropado solo con una frazada vieja, mientras su padre, un conserje agotado, limpia oficinas hasta la madrugada para que nadie descubra su secreto. Ahora piensa en la injusticia. Los pasillos relucientes para ejecutivos millonarios y al mismo tiempo un pequeño inocente escondido entre baldes y escobas. Esa noche, el hombre más poderoso del edificio abrió la puerta y lo que vio lo quebró para siempre. Antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta. Porque aquí compartimos historias que llegan al corazón y nos hacen reflexionar sobre la vida. El día estaba a punto de terminar en aquel imponente edificio de oficinas. Mientras todos los empleados salían con prisa, con el celular en la mano y el rostro cansado, un hombre de cabello encanecido y uniforme gastado se quedaba atrás, barriendo los pasillos silenciosos. Su nombre era Don Julián, el conserje que llevaba más de 20 años cuidando aquel lugar, pero que para la mayoría era invisible. Nadie notaba sus manos ásperas, marcadas por el trabajo, ni sus zapatos desgastados que parecían pedir descanso. Solo veían el uniforme gris y lo reducían a eso, el que limpia. Aquella tarde, mientras recogía los últimos papeles de la sala de reuniones, una llamada lo estremeció. Era la directora de la guardería donde su hijo, Mateo, pasaba las tardes. Señor Julián, lo siento, pero nadie ha venido a recoger a Mateo y ya estamos cerrando. ¿Podría venir de inmediato? El corazón de don Julián se encogió. Apoyó el trapeador contra la pared, pidió permiso al guardia y salió corriendo con la respiración entrecortada. Su hijo tenía apenas 6 años y desde que la madre los había abandonado, era lo único que le quedaba. Llegó a la guardería con el alma en vilo. Allí estaba Mateo, con su mochila azul, sentado en una sillita pequeña, mirando la puerta con lágrimas en los ojos. Al verlo, se lanzó a sus brazos. «Papá, pensé que no ibas a venir». La voz del niño temblaba y el corazón del hombre se rompía. Apretándolo fuerte contra su pecho, solo pudo susurrar: «Perdóname, hijo. Nunca más te dejaré esperar así». Pero la realidad era dura. Don Julián no tenía con quién dejar a su hijo en las noches cuando debía limpiar oficinas hasta la madrugada. No podía pagar niñeras, ni mucho menos un colegio privado con horarios extendidos. Lo único que podía hacer era llevarlo con él al edificio, escondiéndolo para que nadie se diera cuenta. Y así empezó una rutina silenciosa y desgarradora. Mientras Julián barría y fregaba pisos, Mateo dormía en una esquina del depósito, sobre una frazada vieja. El hombre lo miraba de reojo con lágrimas contenidas, preguntándose si su hijo algún día lo odiaría por darle tan poco. Lo que don Julián no sabía era que una noche alguien más lo estaba observando, alguien que jamás en su vida había imaginado que repararía en él. El propio CEO millonario de la empresa. Esa noche, el edificio estaba inusualmente vacío. El CEO, Alejandro Villalobos, un hombre de trajes impecables y fortuna inmensa, había decidido quedarse hasta tarde para revisar documentos que consideraba demasiado importantes para delegar. Su oficina, en el piso más alto, era un santuario de lujo con ventanales que dejaban ver toda la ciudad iluminada. Pero cuando bajó por el ascensor en busca de un café, algo extraño llamó su atención. En el pasillo del 3er piso, donde no debería haber nadie a esas horas, escuchó un murmullo infantil. Se detuvo, frunció el ceño y caminó despacio hacia el depósito de limpieza. Abrió la puerta sin hacer ruido, y lo que vio lo dejó helado. Un niño pequeño, acurrucado en una frazada, con una mochila azul a un lado, dormía plácidamente en el suelo frío. Sus mejillas estaban enrojecidas por el cansancio y su respiración entrecortada revelaba el peso de un día largo.
En ese momento apareció don Julián cargando un balde y un trapeador. Al ver a su jefe frente a la puerta, palideció. El corazón le dio un vuelco, sintiendo que todo estaba perdido. «Señor, yo... ¿puedo explicarle?», balbuceó con la voz quebrada. Alejandro lo miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y desconcierto. «¿Este niño es suyo?», preguntó en un tono seco, como quien intenta ocultar la sorpresa. Don Julián asintió, bajando la cabeza con vergüenza. «Sí, señor. Es mi hijo, Mateo. No tengo con quién dejarlo. No tengo dinero para otra cosa. No quería que lo vieran, pero no tengo opción». Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos del hombre mayor, mientras sus manos temblaban al sostener el trapeador. Sentía que en cualquier momento sería despedido, y con ello perdería el único sustento que tenía para darle algo a su hijo. El CEO guardó silencio. Observaba la escena con una mirada dura, pero por dentro algo se removía en él. Estaba frente a una imagen que desarmaba cualquier coraza. Un padre agotado, haciendo lo imposible por no dejar solo a su pequeño. «Levántelo», dijo Alejandro con voz firme. Julián se inclinó y cargó a Mateo en sus brazos, acariciándole la frente mientras el niño murmuraba entre sueños. Aquella escena de ternura y desesperación desgarró el aire de la oficina silenciosa. El millonario no dijo más. Dio media vuelta y caminó hacia su oficina, dejando a don Julián con el alma hecha pedazos. El conserje pensaba que el despido era inevitable, que había manchado la imagen perfecta del edificio con la pobreza de su realidad. Pero lo que nunca imaginó fue que esa noche no sería el final, sino el inicio de algo que cambiaría para siempre sus vidas. La noche siguiente, don Julián volvió al edificio con el corazón hecho un nudo. Había pasado todo el día en silencio, esperando la llamada que lo dejaría sin trabajo. Cada vez que sonaba su viejo celular, temblaba. Pero la llamada nunca llegó. Con la cabeza gacha y el miedo en los huesos, entró con Mateo de la mano. El niño lo miraba con sus grandes ojos oscuros, confiado en su padre, sin imaginar el peso de la angustia que lo consumía. Cuando llegaron al pasillo principal, algo cambió. El CEO, Alejandro Villalobos, estaba allí esperándolos. Llevaba un café en la mano y un rostro inexpresivo, pero sus ojos se notaban distintos, como si algo lo hubiera sacudido desde aquella noche. «Don Julián, necesito hablar con usted», dijo con un tono que parecía mezcla de autoridad y humanidad. El conserje tragó saliva. «Señor, por favor, no me quite el trabajo. Haré lo que sea. Trabajaré más horas, limpiaré más pisos, pero le suplico que no me despida. Mi hijo es todo lo que tengo». Mateo, que no entendía del todo, se aferró a la pierna de su padre y preguntó con inocencia: «¿Papá, nos van a echar?». Ese instante quebró el silencio. Alejandro desvió la mirada hacia el niño. En su memoria se abrió una herida que había mantenido cerrada por años, la de su propia infancia, cuando él también había esperado noches enteras a un padre que jamás apareció. Respiró hondo y contra todo lo que Julián esperaba dijo: «Nadie va a echarlos, ni a usted ni a su hijo». El conserje lo miró sin comprender. Alejandro continuó: «A partir de hoy, Mateo no dormirá en un depósito. Si tiene que traerlo, lo hará, pero dormirá en un sillón cómodo, en mi oficina o en la sala de descanso. Y usted, don Julián, trabajará con la tranquilidad de saber que su hijo está seguro». Las lágrimas brotaron de los ojos de Julián, quien apenas pudo articular palabra. «Señor, no sé cómo agradecerle». Pero la sorpresa no terminó ahí. El CEO se agachó, poniéndose a la altura del pequeño, y con una sonrisa leve le acarició el cabello. «¿Sabes, campeón? Yo también pasé noches difíciles, pero tú no estás solo.
Tienes un padre que vale oro, aunque el mundo no lo vea. El niño sonrió, y en ese instante Alejandro sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: calidez, ternura, humanidad. Aquella noche, el millonario se quedó más tiempo del habitual. No revisó contratos, no contestó llamadas. Se quedó sentado en la oficina mirando cómo Mateo dormía en un sillón, mientras don Julián limpiaba en silencio con los ojos húmedos. Algo había cambiado, y lo más sorprendente estaba aún por venir. Los días siguientes en la empresa fueron distintos. Al principio, los empleados quedaron atónitos al ver a un niño pequeño sentado en la oficina del CEO, dibujando en hojas de reciclaje con unos colores que el propio Villalobos había comprado. Algunos cuchicheaban, otros se atrevían a preguntar con malicia: ¿qué hace un niño en la oficina del jefe? ¿Acaso es un pariente secreto? Pero lo que más sorprendía era ver al mismo Alejandro Villalobos, el millonario temido por todos, inclinándose de vez en cuando para mirar los dibujos de Mateo, preguntándole qué quería de merienda e incluso llevándole chocolatitos escondidos en el bolsillo de su saco. El rumor no tardó en crecer. El CEO cuidaba al hijo del conserje, y mientras más personas se enteraban, más sentimientos encontrados despertaba la historia. Algunos se conmovían al ver la ternura de la situación, pero otros se indignaban al recordar cuántas veces habían pasado frente a don Julián sin siquiera saludarlo, ignorando el peso que cargaba sobre sus hombros. Siempre lo vimos con esa mirada cansada, y nadie preguntó por qué, comentaba una secretaria con lágrimas en los ojos. Lo tratamos como si fuera invisible, y al final resulta que es un padre que lo da todo, decía otro empleado, apretando los labios con vergüenza. El propio CEO, en una reunión general, decidió hablar del tema. Ante toda la empresa, con voz grave dijo: «Hoy quiero recordarles que todos somos humanos. El uniforme no define quiénes somos, ni el cargo que ocupamos. Aquí, en este edificio, un hombre al que muchos han ignorado, nos ha dado la lección más grande: el amor inquebrantable de un padre hacia su hijo». Un silencio abrumador llenó la sala. Varios bajaron la mirada, incapaces de sostener la culpa. Don Julián, de pie al fondo, con su hijo agarrado de la mano, no sabía dónde meterse. Jamás había querido ser el centro de atención, y mucho menos a costa de su dolor. Pero cuando Mateo lo miró con orgullo y le apretó la mano diciendo bajito: «Papá, eres el mejor del mundo», sintió que todo el sufrimiento había valido la pena. Esa tarde, muchos empleados se acercaron a él por primera vez. Algunos le pidieron disculpas, otros le ofrecieron ayuda, y varios, conmovidos hasta las lágrimas, se preguntaban cómo habían podido ser tan indiferentes ante una vida que transcurría justo frente a ellos. Y mientras tanto, Alejandro Villalobos, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que en realidad había estado vacío hasta ese momento, porque lo que había empezado como un gesto de humanidad hacia un conserje y su hijo se estaba transformando en algo mucho más profundo. Lo que nadie sabía era que la vida de los tres estaba a punto de dar un giro que nadie se esperaba. Pasaron semanas y la relación entre el CEO, el conserje y el pequeño Mateo se volvió parte de la rutina del edificio. Lo que antes era un lugar frío y lleno de tensiones, ahora tenía destellos de humanidad que nadie había imaginado. Una tarde, mientras todos salían corriendo de la oficina, Alejandro encontró a don Julián en el pasillo, agachado, atando los zapatos de su hijo. El millonario se detuvo a mirarlos. Había algo en esa escena que lo desgarraba: la sencillez, el sacrificio, la entrega sin condiciones de un padre que lo había dado todo, incluso su propia dignidad, para que su hijo no se sintiera solo. «Don Julián», dijo de pronto con un tono serio, «necesito que escuche lo que voy a decir». El conserje levantó la mirada con la misma mezcla de respeto y miedo de siempre. «Sí, señor». Alejandro respiró hondo y continuó:
Durante años me he engañado creyendo que ser millonario y tener poder era lo más importante. Pero lo que usted me mostró con su hijo me ha hecho ver lo vacío que estaba. Usted es más rico que yo, Julián, porque tiene algo que yo jamás supe tener: amor verdadero y entrega absoluta. Los ojos del conserje se humedecieron. No sabía qué responder. Alejandro entonces se inclinó hacia Mateo y con voz tierna le dijo: «Tu papá es un héroe, y yo quiero ayudarlo a que tu vida sea diferente». Ese mismo día, frente a todos los empleados, Alejandro anunció una decisión que dejó a todos boquiabiertos. A partir de ahora, la empresa creará un programa para apoyar a los trabajadores de servicios, empezando por Don Julián. Su hijo tendrá beca completa en el mejor colegio de la ciudad, y Julián no trabajará más como conserje. Será supervisor de bienestar laboral. Un murmullo recorrió el lugar. Algunos lloraban en silencio, otros aplaudían con emoción contenida. Don Julián, con las manos temblando, abrazó a su hijo frente a todos, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Nunca había buscado reconocimiento, mucho menos favores. Solo quería trabajar con dignidad para sacar adelante a su niño. Pero en ese momento comprendió que su sacrificio no había sido en vano. Mateo, con la inocencia que aún lo envolvía, gritó en medio del silencio: «Mi papá es el mejor del mundo». Y el aplauso que estalló en la sala fue tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Esa noche, mientras el millonario regresaba a su casa, pensó en lo irónico de todo. Había construido un imperio de negocios, pero el verdadero tesoro lo había encontrado en el lugar más inesperado, en el amor humilde de un conserje y en la sonrisa de un niño que le recordó lo que significa la vida. Desde entonces, el edificio nunca volvió a ser el mismo. Y quienes habían ignorado durante años a don Julián aprendieron que la riqueza más grande no se mide en cuentas bancarias, sino en la capacidad de amar y de proteger a quienes dependen de nosotros. Porque aquel CEO millonario descubrió que, en realidad, el verdadero éxito no está en acumular poder, sino en tocar un corazón y transformarlo para siempre. Si la historia te gustó, no olvides comentar tu opinión y suscribirte, porque tu voz y tu experiencia también son parte de esta gran familia.